Mateo capítulo 18, versículo 15. Cuando lo tenga me dice amén. Mateo capítulo 18, versículo 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora vamos a la tercera y última parte, que es la parte más breve de esto, y quiero nuevamente leer el versículo 16. Jesús dijo: mas si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En tercer lugar, una buena manera de resolver conflicto es hablar en presencia de unos mediadores. Diga conmigo, hablar en presencia de unos mediadores. Imagínese hipotéticamente que usted intentó hablar con la persona, pero la persona no quiso conversar con usted. Y usted lo ha intentado, pero la persona no quiere en ningún momento hablar con usted. Quiere que el problema siga o la diferencia siga. Imaginémonos otro escenario. Usted habló con la persona, se sentaron, llegaron a acuerdos, pero pasó el tiempo y la persona no ha cumplido ninguno de los acuerdos, sigue igual o peor. Entonces, ¿qué hacer ante esos posibles escenarios donde la persona no quiere hablar con usted o se sienta y habla con usted, pero sigue igual? En tercer lugar, lo que deberíamos nosotros hacer es buscar a personas mediadoras para que podamos hablar con esa persona. Buscar a mediadores es la única opción. Ahora, esto funciona cuando la persona con la que estamos tratando de resolver el conflicto, el problema, es una persona racional. Nosotros sabemos que hay personas irracionales, más animal que un animal. Sí, lo hay. Seamos honestos, ¿verdad que lo hay? Usted conoce a más de alguno y a veces nosotros nos hemos comportado así, ¿verdad que sí? Sí, porque seamos honestos, no, conocemos gente así y a veces nosotros nos hemos comportado así. Ahora, el problema, yo pienso que todos nosotros tenemos dificultad en que en algún momento hemos actuado irracional. En realidad ese es un problema, pero el mayor problema es cuando siempre somos irracionales. Entonces, cuando hay una posibilidad de que la persona me escuche, entonces debo de buscar a mediadores. Es lo que Jesús está diciendo. Jesús dice: si no te escucha, no te puso atención, no quiso negociar, no pudiste convencerlo, porque la palabra ahí a veces uno la malinterpreta. La palabra dice: ve y repréndele tú estando solo. Reprender, ya lo dije la otra vez, no es exhortar. Si usted tiene un problema con alguien y se sienta con él o con ella y usted se pone a exhortarle, usted no va a resolver nada. Lo que va es a hacer más grande el problema. La palabra, una de las connotaciones de reprender es convencerlo. Entonces, si usted no ha podido convencer a la persona, Jesús dice: toma a uno, dos o tres testigos, para que en boca de ellos conste toda palabra.
Y esa figura es una figura de los mediadores que está desde el Antiguo Testamento. Entonces vamos a revisar 3 pasajes para luego hacer una aplicación pertinente de esto, ¿sí? Quiero llevarlos al libro de Deuteronomio. Si me pone Deuteronomio 19:15, por favor. Deuteronomio 19:15. ¿Sí? Mire lo que dice Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. O sea, hay un pleito ahí. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Desde el Antiguo Testamento, una de las maneras de resolver los conflictos cuando habían ofensas es que buscáramos testigos para poder mediar, para poder ayudar o para poder sostener una acusación. Yo no podría decir en el Antiguo Testamento, René me ofendió, si no tenía a los testigos que dieran fe de que René me había ofendido. Para cualquier acusación era así, incluso para resolver conflictos por delitos menores, por llamarlo de alguna manera, como una ofensa. Se necesitaba de mediadores, personas que fungieran como testigos. Ahora, eso no solamente está en el Antiguo Testamento, hay muchísimos. Yo no lo voy a revisar todo, pero vamos a revisar 3. También eso está además de que lo dijo Jesús, eso está en el Nuevo Testamento. Vaya a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13. Versículo 1, 2 de Corintios 13:1 dice: esta es la 3ª vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que en boca de 2 o 3 testigos se va a resolver, se va a aclarar todo asunto. Ahora, para que podamos entender un poquito mejor por qué Pablo lo dice, vayámonos al 12:20. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 20, por favor. Y a ver si lo... Segunda de Corintios, ¿verdad? No primera. Allí tiene primera. Ok, gracias. Y lo vamos a poner en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Nueva Traducción Viviente. Es que en la Reina Valera... Ok, dice Pablo: pues temo que cuando vaya, estaba hablando de su tercera visita, ¿verdad? A los Corintios. Pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas. ¿Qué es lo que va a encontrar Pablo? Peleas, o sea, pleitos, discusiones entre ellos, ¿verdad? Celos, enojo, egoísmo, calumnia, chisme, arrogancia y conducta desordenadas.
Por eso Pablo dice, luego en el 13, pero que en boca de 2 o 3 testigos se va a resolver todo asunto. Porque los hermanos estaban en una situación, Corintio estaba en una situación de pleito, de contienda. Yo soy de Pablo, yo soy esto. Había una división, había un chismerío horroroso. Y entonces Pablo dice, temo que voy a encontrar esto. Y también tengo temor, dice Pablo, que a ustedes no les guste mi reacción. Y por eso es que en el 13:1 dice, pero todo asunto se va a resolver en boca de 2 o 3 testigos. Porque Pablo está haciendo una alusión a lo que dijo Jesús, pero Jesús hizo una alusión a lo que decía Deuteronomio en la ley de Moisés. Ahora, ¿sabe? El término que utiliza Pablo y el que utilizó Jesús para testigo es mártir, ¿sabía usted? En el griego, testigo es mártir. Googléelo, se va a dar cuenta. Testigo en griego es mártir. Y si usted lo busca en el Strong, se va a dar cuenta que en el Strong le da 3 acepciones, y una de las acepciones que da el Strong es mártir. Ahora, para nosotros, mártir normalmente nosotros entendemos, o sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo y qué es lo que dijo Jesús? Que en boca de 2 o 3 mártir o mártires se debe resolver un conflicto. Ahora, normalmente uno tiene la idea que un mártir es el que ya murió, ¿verdad que sí? Pero el diccionario no solamente define a un mártir como alguien que ya murió. El diccionario define a un mártir como alguien que está sufriendo por sus pensamientos, por su raza o por sus creencias religiosas. Dicho de otra manera, un mártir no necesariamente es alguien que ya murió. Es alguien que, aunque está sufriendo, está vivo. Por eso usted, por ejemplo, usted ha escuchado alguna frase como esta: toda su vida vivió como un mártir. No dice murió, ¿verdad? Dice toda su vida vivió como un mártir hasta el tiempo en que murió. ¿Qué le quiero decir con esta definición de mártir? Jesús y Pablo enseñan que las personas que debemos de buscar como testigos son mártires. Y los mártires en la Biblia son gente de criterio que han demostrado con su vida que aunque han sufrido, no se doblegan y no doblegan sus creencias cristianas. Eso es un mártir. Que aunque han sufrido o están sufriendo, no negocian sus creencias cristianas. Ese es un mártir. Dicho de otra manera, no toda persona sirve para ser testigo. En la Biblia no toda persona sirve para ser testigo. ¿Quiénes deben de ser testigos? Son los mártires. Personas que han demostrado con su vida y con su manera de vivir, con su fe, que no han negociado sus principios. Esas son las personas que uno debería de buscar. Entonces, cuando nosotros estamos ante un conflicto, siempre es necesario, si hemos agotado todas las posibilidades de hablar y de negociar con alguien y no se ha podido, entonces nuestro siguiente paso es buscar ayuda de mediadores. Pero esos mediadores no pueden ser cualquier persona.
tienen que ser personas que demuestren o que han demostrado firmeza en la vida cristiana. Esas son las personas que nos pueden ayudar. Dicho de otra manera, los mediadores deberían de ser personas en principio totalmente ajenas al asunto. No podemos buscar mediadores que sean juez y partes. Los mediadores tienen que ser personas completamente ajenas al asunto. Imagínese pleito de dos hermanos, por ejemplo, el pleito de dos hermanos. Y uno de ellos acusa a otro de que su papá tiene favoritismo y que por eso lo ayuda más y hay una discordia. Ellos no pueden llamar a sus padres para que sean mediadores, porque los papás están implicados, están involucrados. Las personas que debemos de buscar para que sean mediadores son personas completamente ajenas. Deben de ser personas imparciales, que no tengan una tendencia, que no se vayan a inclinar a alguien porque me conoce más, porque soy su amigo. Deben ser personas completamente imparciales. Y deben de ser personas maduras. En una ocasión, me pidieron a mí y a otro pastor que fuéramos a mediar entre dos pastores. Voy a omitir los nombres por respeto, pero habían dos pastores que tenían un tremendo problema y que estaban casi a punto de llegar a los golpes. Se imagina usted, ¿verdad? Porque eso pasa en todos los niveles. Dos pastores a punto de llegar a los golpes. Entonces me pidieron a mí y a otro pastor, mayor que yo, mayor no de edad, sino él tenía un cargo, yo no tenía un cargo. Y entonces que fuéramos a mediar con los pastores. El asunto es que nosotros los dos pastores llegamos, nos sentamos con ellos dos, éramos 4, y empezamos a conversar. Pero mi acompañante se involucró y tomó tanto a pecho algunas de las declaraciones, porque había uno de los pastores era más conflictivo, el otro era más relajado, era más racional, el otro era un poquito irracional. Y entonces al final mi acompañante casi terminó poniéndose los guantes, el mediador, ¿se imagina usted? Casi terminó poniéndose los guantes con el pastor que era el más conflictivo. No podemos buscar mediaciones así, ¿verdad? No. Las personas que sirven para mediar son personas que deben de ser muy maduras. Demostrado. No se pueden poner al nivel de algunos de los que tienen problemas. Al final yo sentí que el acompañante, más que ayudar a apagar el fuego, llegó a ponerle un poquito de pimienta. Ya para la segunda me dice él, yo no voy a ir. Y me dejó a mí atender el caso solo. Y entonces yo atendí a los dos pastores. De hecho que hace como un mes, y lo traje a memoria porque ya había empezado la serie. Y hace un mes, un domingo después del culto, me fui con Jenny a comprar aquí a la colonia algo. Y ahí estaba comiendo el pastor.
El que era menos conflictivo, sí, el que era menos conflictivo. Y para que vea usted, entonces él estaba comiendo en la colonia, yo llego, lo saludo, ¿qué tal, pastor? Y lo abrazo. Entonces él se pone de pie, me abraza, porque yo lo abracé por atrás. Y él estaba con alguien, que unas 3 personas más, y una muchacha que era su hija le dice, hija, le dice, él es el pastor Manuel. Tal vez no lo recordaba, dice, pero él llegó a mediar, dice, aquel conflicto con... Debemos buscar gente que pueda aportar. Un mediador lo único que hace es facilitar el diálogo. Repito, un mediador lo que hace es facilitar la conversación. Y a veces, no siempre, pero a veces debe sugerir alternativas para que las cosas se puedan resolver. Alternativas que sean pareja para las partes implicadas. Fíjese que Dios siempre, y con esto voy terminando, Dios siempre ha usado mediaciones para las enemistades. Diga conmigo, Dios siempre ha usado mediaciones para las enemistades. Por ejemplo, ¿en qué posición estábamos nosotros con Dios? En una posición de enemistad, ¿sí o no? Éramos enemigos de Dios, ¿verdad que sí? Porque estábamos en pecado, estábamos en una vida de rebeldía. ¿Y qué es lo que usó Dios? Un mediador. ¿Quién? Su Hijo. Y Jesús medió para quitar ese pleito, esa enemistad que había entre nosotros los hombres y Dios. Pero para la enemistad entre personas, Dios usa también mediaciones, pero va a usar no a Cristo, va a usar a otra persona. En otras palabras, para reconciliarnos con Él, Dios usó una mediación, su Hijo. Pero para reconciliarnos con una persona, Dios va a usar otra mediación, que esa será otra persona. Esto es importante tenerlo claro. Me voy a atrever a decirle un par de cosas. Espero que lo tome con madurez, y también lo voy a decir con mucho respeto de la memoria del pastor Spencer. En las iglesias no están exentas de discusiones, de pleitos, de desacuerdos. Pero siempre es necesario buscar el equilibrio y buscar la paz. Oportunidad de pastorear en Osana. Mi primera gran sorpresa es que me invitan a una reunión de pastores. Entonces, era mi primera, la segunda, la tercera tal vez, reunión de pastores. Y llego a la reunión de pastores. Y yo me acuerdo que en esa reunión el pastor Spencer tuvo una discusión tan fuerte con el pastor Delgado. Se me olvida, Pedro Delgado, con el pastor Pedro Delgado. Que yo dije, yo no sabía que a este nivel pastoral se dan. No era siempre, por supuesto, no era siempre, pero habían discusiones de alto voltaje. Pero en todas esas discusiones siempre alguien tiene que ser sabio y tiene que bajar el furor. Y la palabra sabia, la palabra apropiada, baja el furor.
Me acuerdo una vez que el pastor Pedro, en otra discusión, el pastor Pedro le llama la atención al pastor Raúl. El pastor Pedro era el segundo de Osana, y el pastor Pedro le llama la atención al pastor Raúl. Pero el pastor Pedro venía de reponerse de una fiebre de casi 15 días. Y entonces el pastor Raúl, recuerdo que fue grosero y le contesta al pastor Pedro, le dice: no, si eso ya lo habíamos dicho en una reunión. Lo que pasa es que usted no se acuerda, le dice al pastor Pedro, lo que pasa es que usted no se acuerda porque la fiebre les quemó todas las neuronas, le dice. Y me acuerdo que el pastor Pedro le dice, pero los que conocieron al pastor Pedro era pausado, súper pausado, con una voz fuerte. Le dice, solo vuelve a ver al pastor Raúl, y en vez de molestarse o de encenderse, le dice: hijo, le dice, me has faltado el respeto, le dice. Y nada más. La conversación siguió y todo, y nada más. No dijo nada más como para que siguiera el pleito. La conversación siguió y todo, y al final, que parecía que todo estaba normal, el pastor Raúl dice: no me puedo ir de esta reunión sin pedirle disculpas al pastor Pedro. Y digo esto porque en la Biblia, ¿saben? Eso es bueno tenerlo claro, porque a veces uno es muy soñador y es ingenuo. Y los grandes hombres de Dios tuvieron, solo lo voy a leer por razón de tiempo, pero vaya conmigo al libro de Hechos, por favor. Al libro de Hechos. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos capítulo 15, versículo 36. Solo lo leo, sí, voy a leerlo todo. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo está proponiendo ir al segundo viaje misionero, y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre como Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Dicho de otra manera, en el primer viaje misionero, Marcos dijo: no, yo ya no sigo, y se le regresó. Entonces, cuando van al segundo, Bernabé lo quiere llevar y Pablo le dice: no, porque este se nos regresó desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39, léalo conmigo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mire que dice el 39: y tal desacuerdo. ¿Sabe que ese tal implica una magnitud de pleito? Es el mismo tal, es la misma frase que cuando la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la Biblia usa ese tal manera que amó Dios al mundo para decir que el amor de Dios es. Y es el mismo término que se utiliza para hablar del pleito que hubo entre Pablo y Bernabé. Tal. O sea que no fue un desacuerdo suavecito, es un desacuerdo, choque de grandes. Choque de grandes. Que Dios nos ayude, porque nuestras relaciones, las relaciones humanas, son complejas, pero Dios nos ayude a manejarla de la mejor manera. En el trabajo,
en la iglesia, en la familia. Que Dios nos ayude a manejar de la mejor manera. Póngase de pie, por favor.